Sí, buen día. Tengan todos los participantes, como siempre, en el ciclo de videoconferencias que está realizando la Escuela Nacional de la Magistratura. Con el permiso de ustedes, voy a quitarme el tapabocas como medida de bioseguridad. Como sabemos, con la pandemia y todo lo que está pasando en nuestro país y en el ámbito mundial. En nombre del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael José Moreno Pérez, y el doctor magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Guillermo Blanco Vázquez, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia preparada para el día de hoy. Para hoy tenemos a la doctora Ana Luisa Millán García, la cual, abogada desde hace años, trabaja en el Tribunal Supremo de Justicia, abogada auxiliar adscrita a la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, como también docente universitaria. Ella en el día de hoy nos presenta la videoconferencia La extradición en Venezuela, doctrina de la Sala de Casación Penal, clase magistral. Sin mucho preámbulo, vamos a dar con ustedes a la doctora Ana Millán para la presentación de la extradición en Venezuela, doctrina de la Sala de Casación Penal. Buenos días, doctora. Gracias, Peter. Buenos días, tengan todos. Agradecida con la Escuela Nacional de la Magistratura por invitarme el día de hoy. Como explicó Peter, vamos a hablar de la extradición en Venezuela, de la jurisprudencia y la doctrina que ha establecido la Sala de Casación Penal. Por razones de comodidad, respetando todas las medidas de bioseguridad, nos vamos a quitar el tapabocas. Ok. La extradición es uno de los mecanismos de asistencia y cooperación internacional dirigido a frenar la impunidad de aquellas personas que han pretendido evadir de la justicia, se fugan hacia otros países donde tratan de evitar pagar la condena por la comisión de un hecho punible. Tiene su fundamento en el compromiso asumido por los Estados miembros de la comunidad internacional de entregarse mutuamente a aquellas personas buscadas, procesadas o sentenciadas que, habiendo delinquido en el territorio de un Estado, traspasan las fronteras y evaden la justicia. En Venezuela, la extradición procede tanto desde el punto de vista convencional como consuetudinario, bien porque esté consagrada expresamente en un tratado sobre la materia o encuentre su base en los principios de solidaridad y reciprocidad internacionales. Esos principios obligan a los estados contratantes, a los estados que forman parte de eso, a entregarse entre sí y a colaborar en la lucha contra la impunidad del delito. Se entiende entonces que la extradición es un instituto jurídico que viabiliza la remisión compulsiva de un individuo por parte de un Estado a los órganos jurisdiccionales competentes de otro a efectos de que sea enjuiciado o cumpla con una condena, según haya sido su situación de procesado o condenado en la comunidad política de destino. La extradición tiene, pues, naturaleza jurídica y naturaleza política. Pone en relación las garantías de solidaridad penal y la utilidad y conveniencia de los actos del Estado ante las relaciones internacionales. Las fuentes de la extradición en nuestro país son los tratados bilaterales o multilaterales, los convenios internacionales, los principios de reciprocidad y solidaridad internacional y la legislación interna. A saber, entre las fuentes principales de la extradición en nuestro país tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece en su artículo 69 que se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas como principio fundamental que rige el procedimiento de extradición, la no entrega de nacionales. El Código Penal venezolano, con el principio audedere, audjudicare, extraditar o juzgar,
Establece en el artículo 6 que la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. También se establece aquí el principio de la territorialidad. El Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante, ratificado por Venezuela mediante Gaceta Oficial Extraordinaria del 9 de abril del año 1932, establece en el artículo 345 que los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de ellos estará obligada a juzgar. Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal establece todo un título dedicado al procedimiento de extradición. En el artículo 391 establece las fuentes, indicando que se rige por las normas de este título, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. En cuanto a la competencia del órgano, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el artículo 29 le atribuye específicamente la competencia a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para conocer sobre los procedimientos de extradición. En el numeral primero establece declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley. En cuanto a los diversos tratados internacionales, acuerdos bilaterales, podemos citar que Venezuela tiene tratados con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay. También tiene tratados suscritos con Bélgica, Cuba. Hay un convenio entre Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Está también el convenio entre Venezuela e Italia, firmado en Palermo, Venezuela y Brasil, Venezuela y España, Venezuela y Australia, entre otros. Luego tenemos que con respecto a las fuentes de la extradición, ha sido doctrina reiterada, pacífica y uniforme de la Sala de Casación Penal de nuestro máximo tribunal, desde el año 2000, en sentencia número 333 de fecha 22 de marzo, se dejó sentado que en Venezuela la institución extradicional es reconocida y regulada por el Código Penal y por el Código Orgánico Procesal Penal, por los tratados internacionales suscritos por la República con los distintos países de la comunidad internacional, además de ser reconocida conforme a los principios de derecho internacional. Por ende, la extradición tiene carácter facultativo, pues así lo demanda el respeto a la independencia y soberanía de cada Estado. Y en este sentido también se pronuncia la Sala en sentencia de fecha 3 de agosto del 2000, número 1119, donde establece que respecto a la extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad. En efecto, por una parte, acepta la extradición como una obligación moral conforme al derecho internacional, pero se reserva la más absoluta libertad en la apreciación para concederla o negarla, tomando en cuenta si en el caso concreto se contraerán los principios de nuestra legislación nacional y la justicia. La causa de la extradición se ubica en la comisión de un hecho punible por parte del sujeto requerido y cuyo juzgamiento o castigo es competencia del Estado requiriente, siendo su finalidad posibilitar el enjuiciamiento de la persona requerida o la ejecución de una condena impuesta. Dentro del marco conceptual, ha sido definida por tratadistas y juristas nacionales e internacionales, entre los cuales podemos citar José Almagro en su obra El proceso de extradición pasiva en derecho procesal, establece que constituye el proceso de extradición el conjunto de actuaciones ordenadas legalmente para garantizar y en su caso disponer la entrega por las autoridades del Estado donde se halla una persona reclamada por las autoridades de otro Estado, con el fin de responder de actividades delictivas al objeto de que sea juzgada por sus órganos jurisdiccionales
o cumpla la pena o medida de seguridad que se le impuso. El doctor Vicenzo Mancini, en su obra Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo primero, establece que la extradición, en cuanto reconoce y limita el interés del Estado requiriente, a su vez reconoce y disciplina derechos e intereses individuales. Pertenece al derecho penal sustancial, denominado derecho penal internacional, puesto que se refiere a la pretensión punitiva del Estado requiriente y a las potestades y los límites jurídicos del Estado requerido. Pertenece también al derecho procesal penal aquella parte del instituto referida a los medios y a las garantías procesales con que se propone, se discute, se evalúa y se sustancia jurisdiccionalmente la cuestión concreta de la extradibilidad. Por su parte, el doctor Jiménez de Azúa, en su Tratado de Derecho Penal, tomo primero, establece que la extradición consiste en la entrega de un Estado o en la entrega que un Estado hace a otro de un individuo que ha sido o acusado o condenado, que se encuentra en su territorio para que en el país requiriente se le enjuicie penalmente o se le ejecute la pena. Atendiendo a la definición del autor patrio Tulio Ciofone, en su obra Anotaciones del Código Penal Venezolano, tomo primero, punto discutido por autores de diversas tendencias ha sido establecer el fundamento jurídico de la extradición. Para unos es obligación que solo puede surgir por parte de un tratado o de la convención de un tratado. Para otros es independiente de cualquier convención entre estados. ¿Por qué? Porque según el autor y según el derecho positivo venezolano, la extradición es necesaria o voluntaria. Necesaria cuando el Estado está obligado a entregar al delincuente por haberlo convenido así en el tratado especial, y voluntaria cuando es potestativo del Estado venezolano hacer o no la entrega. En cuanto a lo que debemos entender realmente por extradición, es un procedimiento mediante el cual un Estado es requerido, ¿correcto?, para que haga la entrega de un individuo que se encuentra dentro de su territorio y que tiene la condición de procesado o penado por un delito común. Por ende, no podemos pretender que el otro Estado se niegue como Estado requiriente en virtud del tratado que tiene suscrito. A falta de este, también existe lo que se llama reciprocidad internacional para que sea puesto a disposición de la autoridad judicial competente y se le enjuicie penalmente o para que cumpla y se ejecute la pena impuesta si se hubiera producido previamente al proceso penal correspondiente. De esas definiciones podemos deducir cuáles son los elementos principales de la extradición. Primero, la presencia imprescindible de la relación entre dos estados. En dicha relación, un estado aparece como requiriente del petitum de extradición, en tanto que el otro emerge como recepcionante de ese petitorio como estado requerido de la persona solicitada. En segundo término, la solicitud o requerimiento de extradición debe reunir y cumplir los requisitos y formalidades legales establecidos por la ley y los diversos tratados. Tercero, el individuo sujeto a un procedimiento de extradición debe tener necesariamente la condición de procesado o condenado por el delito que se le imputa. Y el hecho punible debe constituir delito tanto en el país requiriente como en el estado requerido. En atención a esto, los principios que rigen el procedimiento de extradición en Venezuela son los siguientes. Primero tenemos en el artículo 69 de la Constitución Nacional el principio de la no entrega de nacional, el cual prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. Este principio, antes de tener rango constitucional, ya estaba previsto en el artículo 6 del Código Penal, según el cual la extradición de un venezolano no podía concederse o no podrá concederse por ningún motivo. Luego tenemos el artículo 345 de la Convención de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante,
según el cual los estados contratantes no están obligados a entregar a sus nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus nacionales estará obligado a juzgar. Dado que la aplicación del referido principio de la no entrega de nacionales no pretende en ningún caso la impunidad del delito, sino hacer efectivo el derecho que tiene todo Estado de imponer por sí mismo un castigo a sus nacionales, nuestro país, al adoptarlo, lo hizo de tal manera que no diere lugar a la impunidad de los venezolanos por crímenes cometidos en el territorio de otro Estado. En tal sentido, el artículo 6 del Código Penal establece que el nacional requerido en extradición deberá ser juzgado en el territorio venezolano a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana. El principio de no entrega de nacionales se extiende a los extranjeros naturalizados, toda vez que Venezuela tiene la disponibilidad en el momento que el extranjero es naturalizado de equipararlo con el nacional en lo que se refiere a sus derechos y deberes para con el Estado. Es preciso acotar que tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en afirmar que esa excepción no tiene efecto retroactivo, es decir, no puede ni debe entenderse en aquellos casos que la fecha de comisión del hecho punible antecede al momento de la naturalización del autor. Después tenemos el principio de la doble incriminación. En materia de extradición es imprescindible que el hecho que motiva la solicitud sea considerado delito, tanto en la legislación del Estado requiriente como en la del Estado requerido. Al respecto, el artículo 6 del texto sustantivo penal establece que no se concederá la extradición de un extranjero por ningún hecho que no esté calificado como delito por la ley venezolana. Esta disposición guarda estrecha relación con el numeral 6 del artículo 49 de nuestra Carta Magna, que establece que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueran previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Seguidamente tenemos otro principio, que es el de no extradición por delitos políticos. Según el artículo 6 de nuestra ley sustantiva, la extradición de un extranjero no podrá concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos. Luego tenemos los principios de denegación de la extradición en caso de pena de muerte, pena privativa de libertad a condición de perpetuidad o superiores a 30 años. Dentro de las excepciones a la extradición de los extranjeros contempladas en el artículo 6 de nuestra norma sustantiva penal, se señala que no se acordará la extradición de un extranjero acusado de un delito que tenga asignada en la legislación del país requiriente la pena de muerte o una pena perpetua. Esta garantía se basa en la inviolabilidad de la vida consagrada en el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional, que protege al extranjero sea cual fuere el delito cometido en otro país. También el numeral 3 del artículo 44 de nuestra Constitución Nacional establece que la pena no puede trascender a la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de libertad, según la legislación venezolana establece, no pueden exceder de 30 años. En cuanto al principio de especialidad de la extradición, constituye una de las características principales del derecho aplicable en los procesos de extradición. Este principio consiste en que el Estado requiriente puede únicamente juzgar a un individuo extraditado por los delitos por los cuales se fundamentó la solicitud de extradición o fue autorizada la extradición. Dicho principio ha sido concebido como una salvaguarda contra los procesos judiciales con matices políticos o por violaciones de normas sustantivas o procesales en los procesos de extradición, como los principios de doble incriminación y no ser juzgado dos veces por el mismo delito, y se encuentra codificado en la mayoría de los tratados internacionales de extradición. En cuanto a la mínima gravedad del hecho o pena aplicable, este principio estatuye que solo se concederá la extradición por delitos y no por faltas, de conformidad con el artículo 6 del Código Penal. Tampoco si el máximo de la pena aplicable a la participación que se le imputa a la persona requerida excede
no excede de 2 años. En lo referente a los principios relativos a la acción penal, a la pena y al cumplimiento de otros requisitos, tenemos lo siguiente. Mediante sentencia número 385 del 21 de junio del año 2005, la Sala de Casación Penal estableció en doctrina que en cuanto al cálculo de la prescripción por extinción de la acción penal del transcurso del tiempo, o sea, el ius puniendi del Estado, a tales efectos, para hacer el cómputo debe tomarse en cuenta el término medio de la pena aplicable al delito, o sea, la normalmente aplicable según lo que establece el artículo 37 del Código Penal. Por su parte, el artículo 108 establece que, en salvo caso que las leyes especiales dispongan otra cosa, la acción penal prescribe por 15 años si el delito merece pena de prisión que exceda de 10, y el primer párrafo del artículo 109 del mencionado Código Penal agrega que la prescripción ordinaria de la acción penal debe contarse para los hechos punibles consumados desde el día de la perpetuación, para las infracciones intentadas o fracasadas desde el día en que se realizó el último acto de ejecución y para las infracciones continuadas o permanentes desde el día en que cesó la continuación o permanencia del hecho. Establece también el artículo 110, iustem, que se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de sentencia cuando es condenatoria o por la requisitoria que se libre contra el imputado si éste se fugara. Seguidamente tenemos, en cuanto al principio de la limitación de las penas, ya lo habíamos establecido como fuentes y como principios rectores, establece el artículo 43 y 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 94 del Código Penal, que la sanción aplicada no podrá ser pena de muerte o infamante o a perpetuidad y que no se permiten o no se establecen penas superiores a los 30 años. En cuanto al principio de la territorialidad establecido en el artículo 3 del Código Penal, señala que todo ciudadano o ciudadana que cometiere delitos o faltas en el espacio geográfico de la República deberá ser penado de acuerdo a la legislación de la ley venezolana. Se constata que de conformidad con la ley y se debe verificar en el procedimiento de extradición si el delito fue cometido dentro del espacio geográfico venezolano para determinar la jurisdicción de nuestros tribunales o si realmente el delito fue cometido fuera del territorio nacional. En cuanto al principio de extraditar o juzgar, audedere, adjudicare, es un principio general de derecho internacional contemporáneo que establece la obligación de los estados de extraditar o en su defecto les permite extender su jurisdicción, es decir, juzgar determinadas situaciones e infracciones que la comunidad internacional considera especialmente graves. Este precepto puede encuadrarse dentro de las normas de la estructura comunitaria, siendo la extradición un instituto jurídico que viabiliza la remisión compulsiva de un individuo por parte de un Estado a los órganos jurisdiccionales competentes de otro, a efectos o de que sea enjuiciado o de que cumpla con una condena señalada, según haya sido o según sea su condición. Ahora bien, en cuanto al procedimiento de extradición en Venezuela, definida la extradición como acto de soberanía, en el cual un Estado entrega a otro, presuntamente responsable de la comisión de un delito, para que bien sea juzgada o bien cumpla la condena, tenemos que la extradición se clasifica en dos tipos, extradición activa y extradición pasiva. La extradición activa constituye el acto en virtud del cual un Estado se dirige a otro para solicitarle la entrega de un procesado. Y la extradición pasiva es el acto en virtud del cual un Estado, respondiendo a esa petición hecha por otro Estado, lo entrega, lo extradita al sujeto objeto de la petición. En nuestro país, el proceso está regulado por el título 7º del Código Orgánico Procesal Penal, denominado el proceso de extradición. Establece en el artículo 391 del texto adjetivo penal que las fuentes que rigen el procedimiento están constituidas por las normas de ese título,
los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. En cuanto a los requisitos de la extradición, es importante señalar que en toda solicitud de naturaleza extraditoria debe constar la copia certificada del auto de detención o decisión para el caso de procesados, o copia de la sentencia condenatoria definitivamente firme dictada por la autoridad judicial competente del Estado requiriente. Si se trata de condenados, además de la copia de las disposiciones legales que tipifiquen el hecho delictivo y establezcan la sanción aplicable, deben consignarse los datos filiatorios y un resumen de los hechos para permitir identificar realmente el solicitado y su nacionalidad. Todos estos documentos deberán estar traducidos al idioma oficial en nuestro país o en el país requerido. Una vez examinados los requisitos de forma y de fondo y practicada la detención preventiva del solicitado, porque no puede ser procesado en ausencia, eso está prohibido, quedará a potestad del Estado requerido conceder o negar la extradición, decisión que deberá ser motivada por el órgano competente, que en el caso venezolano es la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. El artículo 392 de nuestra ley adjetiva dedicado a la extradición activa establece que cuando se tuvieran noticias de que un imputado respecto al cual el Ministerio Público haya presentado acusación y el juez de control haya dictado medida cautelar de privación de libertad, se encuentre en país extranjero, el juez de control se dirigirá a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de solicitar el trámite de su extradición. Para ello remitirá al máximo tribunal copia de las actuaciones que fundamentan su petición y asimismo establece que en caso de fuga de quien esté cumpliendo condena, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al juez de ejecución. En ambos casos, el Tribunal Supremo de Justicia tiene un plazo de 30 días contados a partir del recibo de la documentación para decidir si es procedente o no la extradición, previa opinión del Ministerio Público, atribución que tiene en fundamento al numeral 16 del artículo 108 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el numeral 13 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y para lo cual el Tribunal Supremo de Justicia hará la notificación correspondiente, a fin de que el Ministerio Público pueda efectuar el debido pronunciamiento. En caso de ser procedente la extradición, corresponderá al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, tramitar la solicitud de extradición ante las autoridades del país extranjero donde se encuentra el solicitado, en un plazo máximo de 60 días, y a tal efecto realizará todas las certificaciones y traducciones que sean necesarias, de conformidad como lo establece el artículo 393 de nuestra norma adjetiva penal. El Ejecutivo Nacional podrá solicitar al país requerido la detención preventiva del solicitado, así como la retención de los objetos concernientes al delito, según lo estipulado en el artículo 394 del Código Orgánico Procesal Penal. En este caso, la solicitud de extradición deberá formalizarse dentro del lapso previsto en los tratados y convenios internacionales o normas de derecho internacional aplicables. Es importante aquí hacer un alto y destacar la doctrina actual, la doctrina vigente desde enero del año 2018, en relación a la pendencia de la opinión del Ministerio Público en las solicitudes de extradición. Con respecto a esto, dispone el artículo 383 del texto adjetivo penal que la Sala de Casación y la Sala de Casación Penal, en sentencia número 2, publicada el 30 de enero del año 2018, determinó lo siguiente. Para conciliar los trámites y pronunciamientos establecidos en las fuentes normativas nacionales e internacionales respecto del trámite de extradición activa, ha de señalarse, en el caso de que ocurra situación de pendencia de la opinión fiscal, hay que considerar con el objeto de resolver todas aquellas solicitudes de extradición activa que se encuentren próximas a vencerse, que dicha opinión ni su ausencia impide la emisión del pronunciamiento por parte de la Sala de Casación Penal,
pues la opinión fiscal no resulta vinculante para la decisión que deba adoptar la sala en cuanto a la procedencia o no de la solicitud de extradición activa. Esta fundamentación surge como consecuencia de considerar de que precisamente es el Ministerio Público, de acuerdo al diseño procesal previsto en el ordenamiento jurídico venezolano, es el órgano que insta ante los tribunales penales de la jurisdicción ordinaria o especializada el inicio del trámite de extradición activa, la cual, al menos ha de tenerse una presunción de que se encuentra a derecho el Ministerio Público a partir de su inicial solicitud en el procedimiento en cuestión. Y por ser el órgano único e indivisible, tal como lo consagra el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y en segundo lugar, porque en ocasión de la necesaria revisión de los documentos que se consignen en concepto de la sala, dicho examen habrá de recaer sobre los requisitos contemplados en los tratados internacionales, en los convenios internacionales suscritos y ratificados que regulan la institución de la extradición, todo ello con el fin de determinar el cumplimiento preferente de los principios y garantías allí establecidos por los Estados partes. Ahora bien, en el curso del procedimiento de extradición, corresponde al juzgador competente para dar curso al trámite iniciado con ocasión de la solicitud de extradición. Él debe remitir las actuaciones a la Sala de Casación Penal, órgano ante el cual corresponde pronunciarse, o órgano al que corresponde pronunciarse la procedencia o no del petitum de casación, dentro de un lapso de 30 días. Estos 30 días se cuentan a partir de la constancia de recepción de la documentación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo advertirse que en ese lapso, dependiendo de cada caso, será el que establezca el tratado aplicable en materia de extradición según lo suscrito y ratificado en dichos Estados partes, entre los cuales deba tramitarse el procedimiento. Debe agregarse a lo anterior, y es menester agregar y hacer énfasis, que la obligación que tiene el Estado venezolano de garantizar los postulados establecidos, entre otros los artículos 26, 44, numeral 1 y el artículo 49 de nuestra Constitución Nacional, en los cuales se consagra el derecho a la defensa que debe brindársele a todos los ciudadanos involucrados en procesos judiciales a través del debido proceso, lo cual supone la obtención de una justicia sin dilaciones por encima de las formalidades no esenciales. Teniendo ese punto ya aclarado en cuanto a la pendencia de la opinión fiscal, pasamos a ver el procedimiento de extradición pasiva. Respecto a la extradición pasiva, el artículo 395 del texto adjetivo penal establece que cuando un gobierno extranjero solicita la extradición de quien se encuentra en territorio venezolano, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida. Por lo tanto, la misión diplomática del Estado requiriente acreditada ante el Gobierno Nacional remitirá la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual a su vez la envía al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Y si el solicitado se encuentra en el país, el Ministerio Público solicitará al juez de control la detención preventiva a los fines de extradición. Si el tribunal la ordena, remitirá los recaudos al Tribunal Supremo de Justicia para que éste decida sobre la procedencia o no de la extradición. En ambas extradiciones, tanto activa como pasiva, el órgano competente para conocer, sustanciar y decidir si es procedente o no la extradición es la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. En caso de que la mencionada solicitud de extradición se presente sin la documentación necesaria, pero con el ofrecimiento de consignarla posteriormente y con la petición de que mientras se produce se aprenda al imputado, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, según la gravedad y urgencia del caso, la medida cautelar contra el imputado, señalando un término perentorio para la presentación de los referidos documentos, el cual en ningún caso podrá exceder de 60 días continuos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 396 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal.
Se contempla en el artículo 397 eiustem que vencido ese lapso de 60 días, si no se produjo la documentación ofrecida por el Estado requiriente, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido sin perjuicio de volver a acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente se recibe la documentación. El artículo 398 ibidem establece la facultad de los gobiernos extranjeros de designar un abogado para la defensa de sus intereses en el procedimiento especial de extradición. Finalmente, según el artículo 399 del texto adjetivo penal, el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del solicitado, convocará una audiencia oral a la que concurrirán el representante del Ministerio Público, el imputado, su defensor y el representante nombrado por el gobierno requiriente para defender sus intereses, quienes expondrán sus alegatos. En consecuencia de esta normativa, no se puede establecer una solicitud de extradición y hacer un proceso de extradición si el imputado no está detenido. Tiene que estar detenido, tiene que haber una privación preventiva de libertad. Concluida esa audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de 15 días. Ha sido reiterada, y en esto quiero hacer un énfasis especial, ha sido reiterada, pacífica, uniforme, la jurisprudencia y la doctrina sentada por la Sala de Casación Penal en cuanto a cómo se sustancia el procedimiento de extradición en Venezuela, que es lo que anteriormente les he expuesto. En ambas modalidades, la procedencia o no de la extradición activa o pasiva será sustanciada y decidida previa a la verificación de los principios rectores antes mencionados. El de territorialidad, porque se debe comprobar que la comisión del delito fue dentro del territorio del Estado requiriente. El principio de doble incriminación, si el delito previsto en el Estado requiriente por el que se solicita la extradición debe estar tipificado y también está contenido en la legislación del Estado requerido. En el principio de la especialidad de la pena o que la pena aplicable no exceda de 30 años o no sea una pena perpetua o no sea infamante, conforme al principio de la limitación de las penas. Asimismo, ese procedimiento se va a sustanciar verificando que la acción penal y la pena no se encuentren previstas conforme a las normativas que establece tanto la ley del Estado requiriente como la ley del Estado requerido en cuanto a la prescripción de las penas. Se va a verificar que el delito por el cual se persigue o se busca o se pretende a la persona en extradición no sea un delito político, ni sea conexo, ni en relación a eso. Aquí hay que hacer una salvedad. Los delitos contra un jefe de Estado no se consideran delitos políticos. Y otro de los principios que se va a determinar es el principio de la mínima gravedad del hecho, así como que la entrega y el juzgamiento o el requerimiento de esa pena, del cumplimiento de esa pena, sean por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición y no por otro, en atención al principio de especialidad. Asimismo, se verificará, y es lo primero que se hace, la nacionalidad de la persona solicitada en extradición a fin de dar cumplimiento al principio de no entrega de los nacionales. En todos los procedimientos de extradición se tutelan por tratados, por convenios internacionales, pero también se tutelan por el principio de reciprocidad internacional, por un deber que han asumido los países, por un deber que ha asumido el Estado venezolano de prestar ayuda y colaboración en lo que respecta al crimen. Asimismo, en cuanto al proceso non bis in idem, no se va a conceder la extradición si la persona reclamada ya está siendo juzgada por el mismo hecho en el país en el cual ha sido detenida. Y por último, se verificará si en el país requiriente su sistema jurisdiccional y penitenciario garantizan los derechos humanos de los procesados conforme a los principios relativos al cumplimiento de la pena.
esa decisión de acordar o no la extradición que emana o que emite de la Sala de Casación Penal, en el lapso que le corresponde decidirla, una vez verificado el cumplimiento de todos los principios mencionados anteriormente y de todas las exigencias de la legislación internacional aplicable, no se refiere al fondo del asunto, no es ni constituye una sentencia definitiva. El procedimiento de extradición no está dirigido a verificar la culpabilidad o la inocencia de la persona solicitada en extradición. El procedimiento no es un juicio, es un procedimiento que solo brinda el debido curso al trámite, por cuanto una vez verificada la procedencia o no de la solicitud sometida a su conocimiento, debe la Sala enviar al Ejecutivo Nacional, el cual por vía diplomática es a quien corresponde emitir la documentación respectiva al Estado requerido. El Estado requerido es quien debe dictar las decisiones definitivas, concediendo o no la extradición que le ha sido solicitada, con lo cual culmina el procedimiento. Para finalizar, queda a su disposición el material de jurisprudencia y doctrina emanada de la Sala de Casación Penal. Ha sido una selección que tienen en unas láminas que les serán enviadas posteriormente a sus correos personales. Una compilación del criterio unificado donde se puede evidenciar que respecto a la extradición, el Estado venezolano obra con un alto sentido de responsabilidad. Ciertamente acepta la extradición como una obligación moral conforme a ese derecho internacional, pero se reserva la más absoluta libertad en la apreciación de concederla o negarla. Si en cada caso concreto se cumplen los principios de nuestra legislación, aún reservándose ese carácter facultativo del debido respeto a la independencia de cada Estado y garantizando, primeramente, el Estado social, democrático, de derecho y de justicia. En esas láminas tienen las sentencias de los últimos 5 años que mantienen uniforme el criterio y la sustanciación de cómo se sustancia el procedimiento de extradición en Venezuela. Y en los links pueden leer completamente el texto de cada una de las decisiones. Agradezco de manera muy especial al equipo de la Escuela Nacional de la Magistratura por invitarme y por apoyarme el día de hoy, al magistrado doctor Guillermo Blanco por invitarme a estas actividades académicas y a todos los presentes, muchas gracias. Sí, gracias a la doctora Ana Millán, que nos ha presentado esta excelente ponencia, esta temática muy controvertida, muy conocida también, y en el ámbito internacional, como es la extradición en Venezuela, doctrina de la Sala de Casación Penal. Damos las gracias a la doctora, que igualmente referimos nuevamente, es abogada auxiliar adscrita a la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, como también docente universitaria. De verdad, agradecemos a la doctora en nombre del magistrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Michael José Moreno Pérez, el doctor Guillermo Blanco Vázquez, magistrado vicepresidente de la Sala de Casación Civil y director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, como también al doctor Juan Rafael Perdomo, director general adjunto de la Escuela Nacional de la Magistratura, y todos los que estamos comprometidos y hemos trabajado para que se haga realidad esta actividad, a la directora general docente Giselle Extraño Castillo, a Verónica, la licenciada Verónica Gómez, a la licenciada Ana Medina, también al licenciado Domingo Medina y este servidor Peter Carrión. Le damos las gracias siempre por estar allí presente y consecuente con la Escuela Nacional de la Magistratura, que su única meta es dar enseñanza, dar conocimiento, preparar
a todo el personal y más que todo a los jueces de nuestro país, como siempre lo ha hecho. En tiempos de pandemia, les recordamos seguir las instrucciones de bioseguridad utilizando su tapaboca. Hay que cuidarse. Mientras tanto, seguiremos con este ciclo de videoconferencias y los invitamos a que continúen revisando nuestras redes sociales. En Twitter, @ENM_RBB, que son las iniciales de Escuela Nacional de la Magistratura, República Bolivariana de Venezuela. También en Instagram tenemos ENM Venezuela. Y en Facebook, Escuela Nacional de la Magistratura. Usted puede allí revisar toda la información y los videos que serán expuestos allí para su próxima visualización. También puede revisar la cuenta de YouTube, Escuela Nacional de la Magistratura y Revista Magistra. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por su atención y los esperamos en una nueva videoconferencia que les presentará la Escuela Nacional de la Magistratura. Muchas gracias. En tiempos de pandemia, la Escuela Nacional de la Magistratura no se detiene en su labor de dar conocimiento. Excelencia académica para la justicia. Muchas gracias por su atención. Escuela Nacional de la Magistratura, alma mater del Poder Judicial.